Muy buenos días, tardes o noches. Soy José Carlos Ruiz Díaz del segundo semestre de Química Grupo C y les voy a presentar el tema de Introducción a la Química Orgánica. Para empezar veremos qué es el carbono, los compuestos orgánicos y la química orgánica. Vayamos allá. Muy bien, primero que nada veamos qué es el carbono. El carbono es un elemento químico que se representa con el símbolo C. Es un no metal y dispone de 4 electrones para formar enlaces químicos covalentes. Es el pilar básico de la química orgánica y el 15º elemento más abundante en la corteza terrestre. El carbono puede formar enlaces fuertes y estables entre carbonos y otros elementos, además de poseer la capacidad de formar una amplia variedad de estructuras lineales y cíclicas. Ahora que ya vimos qué es el carbono, veamos qué son los compuestos orgánicos. Los compuestos o moléculas orgánicas son aquellas que proceden de los seres vivos, es decir, son compuestos de un origen biológico, los cuales se caracterizan por poseer un esqueleto formado por la unión de carbonos con hidrógenos. El carbono es el elemento principal de todos los compuestos orgánicos, de tal modo que para que un compuesto sea considerado orgánico, debe de contener sí o sí carbono. Como acabamos de ver, los compuestos orgánicos son todos aquellos que contienen carbono en su estructura y que a su vez tienen un origen biológico. Hay muchísimos ejemplos de compuestos orgánicos. Es más, la mayoría de compuestos que estudia la química son compuestos orgánicos. Ejemplos de ellos pueden ser las proteínas necesarias para el desarrollo de los músculos o los carbohidratos necesarios para dar energía al cuerpo humano. Ahora quiero que veamos la rama que estudia a esos compuestos, la química orgánica. Vamos allá. Muy bien, ahora que ya vimos los conceptos de carbono y de compuestos orgánicos, podemos ver qué es la química orgánica. La química orgánica es la rama de la química que estudia los compuestos formados por enlaces de carbono, es decir, que estudia a los compuestos orgánicos. Esta rama es también conocida como la química del carbono, debido a la presencia del mismo en todos los compuestos orgánicos. Muy bien, ahora que ya sabemos qué es el carbono, qué son los compuestos orgánicos y qué es la química orgánica, veamos las cadenas de carbonos que forman a este tipo de compuestos. Y aparte, veamos las fórmulas con las cuales podemos representar a esos compuestos. Vayamos allá. Ahora veamos a las cadenas de carbonos. Las cadenas de carbonos o carbonatadas son el esqueleto de los compuestos orgánicos y están formadas por un conjunto de varios átomos de carbonos unidos entre sí mediante enlaces covalentes carbono-carbono, y a la que se unen o agregan átomos de otros elementos. Las cadenas de carbonos pueden ser abiertas o cerradas. Las cadenas de carbonos abiertas son aquellas donde los átomos de carbono se unen en forma continua. Ahora, las cadenas abiertas pueden dar lugar a cadenas ramificadas, las cuales se forman cuando un átomo o grupo de átomos de carbono se unen a un carbono no terminal de la cadena principal. Ahora, las cadenas de carbono cerradas son aquellas en donde se pueden formar figuras a partir de 3 átomos de carbono. Pueden ver ejemplos de las 3 en la imagen en la diapositiva. Veamos las fórmulas mediante las cuales podemos representar a los compuestos orgánicos. Debido a la tetravalencia del átomo de carbono, podemos clasificar a los compuestos orgánicos mediante 3 tipos de fórmulas. La primera, condensada. La fórmula condensada indica solo el número total de átomos de cada elemento del compuesto. La segunda, semidesarrollada. La fórmula semidesarrollada indica solo los enlaces entre los carbonos que constituyen el compuesto. Y la tercera, desarrollada. La fórmula desarrollada indica todos los enlaces presentes en la molécula orgánica. Muy bien, ahora que tenemos una idea básica de lo que es la química orgánica y los compuestos orgánicos, veamos cuáles son las principales funciones orgánicas y sus principales grupos funcionales.
Vamos allá. Veamos las funciones químicas orgánicas y los grupos funcionales. Las funciones químicas orgánicas son un conjunto de compuestos que tienen propiedades muy parecidas, en virtud de que sus moléculas contienen uno o más átomos iguales. Debido a la presencia del grupo funcional, los miembros de una función química reaccionan de manera similar con determinadas sustancias. Ahora, se comprende como grupo funcional al átomo o grupo de átomos que definen la estructura de una clase particular de compuestos orgánicos y determinan sus propiedades. Muchos compuestos contienen solo uno de sus grupos y un residuo inerte que consta de átomos de carbono e hidrógeno. La primera función química orgánica que veremos son los hidrocarburos. Los hidrocarburos son los compuestos orgánicos más sencillos y están formados por carbono e hidrógeno. Se dividen en dos clases principales: alifáticos, los cuales son compuestos con cadenas abiertas, y aromáticos, que son compuestos con cadenas cerradas, de forma hexagonal y con 3 enlaces dobles de carbono. Veamos a continuación algunos ejemplos de hidrocarburos. Los alcanos, que se representan con la fórmula RH. Los alquenos, que se representan con la fórmula R, enlace doble de carbonos, y R. Los alquinos, que se representan con la fórmula H, enlace triple de carbono, H. Y los anillos aromáticos, que se representan con AR-H. Es el turno de los alcoholes. Los alcoholes son derivados de los hidrocarburos. En ellos, uno o más hidrógenos del hidrocarburo básico son reemplazados por un grupo funcional hidroxilo o alcohol. Veamos el siguiente ejemplo. En este ejemplo encontramos que el grupo funcional es el grupo hidroxilo y se representa con la fórmula ROH. La segunda función química orgánica que veremos son los alcoholes. Los alcoholes son derivados de los hidrocarburos. En ellos, uno o más hidrógenos del hidrocarburo básico son reemplazados por un grupo funcional hidroxilo o alcohol. Veamos el siguiente ejemplo. En este ejemplo, el grupo funcional es el hidroxilo y se representa con la fórmula general ROH. Ahora veamos a los éteres. Los éteres son compuestos orgánicos derivados de los alcoholes que corresponden a la fórmula general ROR. Se les puede considerar el resultado de sustituir el hidrógeno del grupo OH de los alcoholes por un radical hidrocarbonado. En el siguiente ejemplo encontramos que el grupo funcional no recibe ningún nombre, en cambio se le representa con la fórmula general, la cual, como mencionamos antes, es ROR. Ok, es el turno de los halogenuros. Los halogenuros son compuestos orgánicos derivados de los hidrocarburos y se caracterizan por sustituir uno o más átomos de hidrógeno del hidrocarburo por átomos de halógenos. En el siguiente ejemplo encontramos que el grupo funcional del ejemplo es el halogenuro y se representa con la fórmula general RX. Muy bien, ahora es el turno de las aminas. Las aminas son compuestos orgánicos derivados del amoníaco con uno o más de los átomos de hidrógeno sustituidos por un grupo alquilo. Veamos el siguiente ejemplo. En este ejemplo podemos encontrar que el grupo funcional del compuesto es el grupo funcional amino y su fórmula general es RNH2. Es el turno de los aldehídos y de las cetonas. Los aldehídos y las cetonas son compuestos orgánicos muy relacionados. Sus estructuras contienen el grupo carbonilo, un carbono doblemente enlazado con oxígeno. Los aldehídos tienen al menos un átomo de hidrógeno enlazado con el grupo carbonilo, mientras que las cetonas tienen dos grupos, alquilo o aromáticos, enlazados con el grupo carbonilo. Veamos los siguientes ejemplos. En el ejemplo de los aldehídos encontramos que el grupo funcional es carbonilo y la fórmula general es RCHO, mientras que en las cetonas encontramos que el grupo funcional es también el carbonilo, pero la fórmula general es en este caso RCOR.
Muy bien, ahora veamos al ácido carboxilo. Los ácidos carboxilos son compuestos orgánicos caracterizados por la presencia del grupo funcional carboxilo unido a un grupo alquilo. El grupo carboxilo es un átomo de oxígeno unido por un doble enlace a un carbono, el cual también es unido a un grupo hidroxilo. En el siguiente ejemplo encontramos que el grupo funcional del compuesto es el carboxilo y su fórmula general es RCOOH. Es el turno de los esteres. Los esteres son compuestos orgánicos alcohólicos derivados de los ácidos carbonilos. Los ácidos carbonilos reaccionan con los alcoholes en un medio ácido, formando así esteres. Son compuestos orgánicos en los cuales un grupo orgánico alquilo reemplaza un átomo de hidrógeno o más de un ácido oxigenado. En el siguiente ejemplo encontramos que el grupo funcional del compuesto es el mismo que el de su fórmula, la cual sería RCOOR. Veamos a las amidas. Las amidas se pueden considerar como el producto de la sustitución del hidróxido del grupo funcional carbonilo por un grupo amino. En el siguiente ejemplo encontramos que el grupo funcional del compuesto es el grupo funcional amida y su fórmula general es la siguiente: RCONH2. La última función que veremos son los cianuros. Los cianuros son sustancias en las que en uno de los extremos de la cadena de carbono hay un triple enlace entre un átomo de carbono y un átomo de nitrógeno. El radical R puede ser una cadena de carbono o puede ser también un hidrógeno. En el siguiente ejemplo encontramos que el grupo funcional es el grupo funcional cianuro y que la fórmula general es la siguiente: R seguido de un enlace triple entre un carbono y un nitrógeno. Muy bien, con esto prácticamente daríamos final al video. Les agradezco mucho por su tiempo y su atención. Los dejaré con un pequeño video para reafirmar los conocimientos vistos en este video. Adiós. La química orgánica es una rama de la química que se basa en el estudio de la estructura, propiedades, composición, reacciones y preparación de compuestos que contienen carbono. Además, se considera una ciencia sumamente creativa en la que los químicos son capaces de crear nuevas moléculas y explorar las propiedades de compuestos ya existentes. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete y dale like. No olvides activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos un nuevo video. Compendio de Salud. La historia de la química orgánica se remonta a tiempos antiguos, cuando los curanderos o médicos de la tribu extraían compuestos químicos de las plantas y animales para tratar enfermedades. Por supuesto que en ese entonces no se le llamaba a lo que hacían química orgánica, sino que simplemente se llevaba un registro de las propiedades y usos de diversas cosas. Por ejemplo, la corteza del sauce era utilizada como un analgésico para tratar el dolor. En la actualidad se conoce que la corteza de sauce contiene ácido acetilsalicílico. Este es un compuesto presente en las aspirinas. Estos conocimientos sobre la naturaleza fueron los que dieron pie a la creación de la farmacología moderna, la cual tiene una importante relación con los conocimientos de la química orgánica. La química orgánica fue nombrada por primera vez una rama de la química moderna en el año 1800 por el químico John Jacob Berzelius, que clasificó los compuestos químicos en dos grupos principales: orgánicos, si se originaban a partir de materia viva o que alguna vez estuvo viva, e inorgánicos, si provenían de minerales o materia sin vida. Como muchos químicos de la época, Berzelius creía en el vitalismo, una doctrina filosófica que creía en la idea de que los compuestos orgánicos solo podían originarse a partir de organismos vivos por medio de la acción de algún tipo de fuerza vital. Un dato curioso es que fue un estudiante de Berzelius quien hizo un descubrimiento que resultaría en el abandono del vitalismo como teoría científica.
En 1828, Friedrich Fuller descubrió que la urea, un compuesto orgánico, puede crearse calentando cianato de amonio, un compuesto que es inorgánico. Esto fue un hecho que marcaría la primera vez en la historia que se logra sintetizar un compuesto orgánico a partir de uno inorgánico. En un principio, la química orgánica estaba limitada al estudio de compuestos que eran producidos por organismos vivos, pero se ha extendido al incluir también sustancias creadas por el hombre, como por ejemplo los plásticos. Los compuestos orgánicos pueden ser utilizados en gran variedad de industrias como la farmacéutica, la petroquímica, la industria alimentaria, para fabricar explosivos, pinturas y hasta cosméticos. Habiendo explicado todo esto, podemos decir con seguridad que la química orgánica es una ciencia sumamente creativa en la que los químicos son capaces de crear nuevas moléculas y explorar las propiedades de compuestos ya existentes. Todos y cada uno de los seres vivos que constituyen este planeta están conformados por dióxido de carbono y es por eso que el estudio de la química orgánica es de suma importancia para el descubrimiento de la vida en general. Los mismísimos cimientos de la bioquímica, biotecnología y medicina están construidos en base a compuestos orgánicos y al rol que estos desempeñan en diversos procesos vitales. Además, gran parte de la nueva tecnología que día con día está surgiendo está conformada por compuestos orgánicos, los cuales han sido descubiertos gracias a los químicos, que dedican mucho tiempo para crear estos nuevos compuestos e idear mejores maneras para lograr sintetizar elementos ya existentes. En conclusión, para entender realmente la importancia de la química orgánica, debemos recordar que los compuestos orgánicos se encuentran siempre a nuestro alrededor y son considerados una parte vital de la economía de naciones enteras. Que tengas un buen día y recuerda, anímate a vivir mejor.